Entonces, pero cuando hablamos de discriminación de precios de primer grado, estamos enfrentándonos a un caso muy extremo, un caso más teórico que realista, porque aquí se supone de que el productor conoce eh, que puede cobrarle a cada persona el máximo. O sea, sabe cuánto puede pagar Juan, sabe cuál es el máximo que puede pagar Pedro, también cuál es el máximo que puede pagar Andrés. Entonces, individualmente, la empresa conoce cuál es esa capacidad de pago que tiene cada uno, cuánto daría Juan por esa libra de arroz, seguramente 4 quetzales, pero Pedro allá que vive en la zona 15, que tiene más billete, seguramente él va a poder pagar esa libra de arroz a 6 quetzales. Entonces la empresa va a venir y le va a vender esa libra de arroz en 6 quetzales a Pedro porque tiene más billetes. Pero resulta de que está don Andrés, que es de la zona viva, en la zona 10, y don Andrés es persona acaudalada. Entonces resulta que don Andrés tiene la capacidad de pagar, tiene un máximo de pago de pagar hasta 8 quetzales por la libra de arroz. Entonces viene la empresa y le cobra 8 quetzales por esa libra de arroz. Aquí la idea es sacar el máximo excedente del consumidor. O sea, está vendiendo el mismo producto, está vendiendo el mismo servicio a diferentes precios, a diferentes consumidores. Entonces, este, conocer la distribución de los consumidores, de las preferencias de los consumidores, es prácticamente imposible y resulta realmente costoso hacer un tipo de investigación de esta naturaleza. En el mundo real, ya en lo real, hay muy pocos casos de discriminación de precios de primer grado. Ya decía en una clase anterior por ejemplo, algo que puede ser parte de estos ejemplos es un médico de una pequeña comunidad donde el médico pues conoce a todos los habitantes o a la mayoría de esos habitantes de la comunidad y él podrá estimar la capacidad de pagar del paciente y en función a esa disposición podrá determinar el precio. Igualmente, la cantidad que va a ofrecer y la calidad. Entonces, pero estamos hablando de casos bastante concretos donde estamos viendo una población o una cantidad de clientes pequeños. Entonces, el doctor del pueblo va a ver, bueno, don Pedro es ganadero, don Ambrosio, él tiene su parcela allá a la orilla del río donde produce plátano. Entonces, se va a dar una idea. Está doña Juana, que doña Juana pues tiene su tienda, este, y más o menos de eso vive doña Juana. Entonces, el doctor se va dando una idea de cuál es la capacidad, o sea, la plata que tiene cada una de estas personas y así les podrá cobrar los servicios y los productos que pueda vender eh, el doctor, producto de esa consulta que le dio, puede venderle medicinas seguramente más caras que a los que se lo pudo haber ofrecido a la otra persona. Entonces, otro caso que puede aplicar para la discriminación de precios de primer grado, podría decirles que está lo que es el tema del regateo. Cuando ustedes van al mercado, normalmente en el mercado se da este tipo de negociaciones, donde ustedes llegan y bueno, en el caso de las amas de casa, que son las que más van al mercado a hacer las compras para el almuerzo de la semana y resulta de que, bueno, en el mercado o van a comprar otro tipo de insumos necesarios para la casa. Entonces,
ahí llegan, bueno, mira, y cuánto la libra de tomate, ¿verdad? 5 quetzales, ¿verdad? La bolsa de no sé de cuántos tomates. Entonces, viene la señora, va y le dice, mira, ¿y cuánto es lo menos que me das esa libra de tomate? Entonces, o el vendedor le dice, ¿cuánto das cuánto me das? Yo quiero 5, pues ¿cuánto me das? ¿Cuánto ofreces? Entonces le dice, mira, 3.50 te doy por la bolsa de tomates. Ah, no, les así no deja cuenta, mira que la gasolina, mira que el diésel, y bueno, le cuentan a uno todos los costos que incurren para que ese producto esté en el mercado. Entonces, es una forma de ver si el cliente al final termina dando esos 5 quetzales por esa bolsa de tomates. Llega otro cliente y le ofrecen a 5.50 la bolsa de tomate para ver si le logran sacar los 5.50 o al menos 5, ¿verdad? Otro ejemplo más sería el tema de las subastas, que funciona algo similar, porque aquí lo que busca es sacarle la máxima plata a los clientes. Entonces, vienen en las subastas, ponen un precio base y a ese precio base el, ya hay alguien que dice, bueno, por ejemplo, con los carros, sale el vehículo en 10.000 quetzales, modelo tal, línea tal, marca tal, tanto millaje recorrido, bueno, y todas las características del vehículo, ¿verdad? Entonces, 10.000 precio base, entonces viene alguien y dice, bueno, yo doy 11.000 quetzales. Aparece alguien más, dice 11.500, otro 12.000, aparece otro más que da 12.100, y así se va hasta que logran vender el carro al que pague más, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí están sacando la disposición que tiene el cliente de poder pagar por ese vehículo, lo máximo que puede pagar. Entonces ahí le están sacando toda la plata. Esto sería para el ejemplo así bien puntual de lo que es discriminación de precios de primer grado o discriminación perfecta. Entonces vamos a visualizar un pequeño video. Ustedes me dirán a través del chat si el video efectivamente lo visualizan bien y si se escucha bien. Entonces, ahorita les voy a compartir eh, el video. Solo me indican si se escucha ahí si se ve bien y se Veamos escucha, ahora por el favor. caso de la discriminación perfecta o de primer grado. Este tipo de discriminación de precios no es la más común, es probablemente la menos frecuente, pero va a ser útil explicarla porque nos permite entender bien este concepto de discriminación de precios. ¿En qué consiste esta discriminación de primer grado o discriminación perfecta? Este es un caso extremo de discriminación en el cual la firma, la empresa, conoce con exactitud cuánto está dispuesto a pagar cada cliente. Ya podemos entender que no es un caso frecuente, que cada empresa sepa cuánto está dispuesto a pagar cada uno de sus clientes, no va a ser algo muy probable en el caso de muchas empresas. Pero es importante aún así hablar de este tipo de casos. En una situación ideal, si un cliente está dispuesto a pagar 100, la empresa le va a tratar de cobrar 100. Si un cliente está dispuesto a pagar 20, la empresa le va a tratar de cobrar 20. Notemos que en este caso, en este tipo de discriminación, la empresa va a decidir qué precio le va a cobrar a cada uno. ¿Y cuánto le va a cobrar? Bueno, le va a cobrar lo que justamente el cliente está dispuesto a pagar. Esto se conoce como el intento de la firma de la empresa de absorber el excedente del consumidor. Va a tratar de cobrarle lo máximo que está dispuesto a pagar este cliente. Obviamente es un caso extremo, un caso que no se cumple para la mayor parte de las empresas, porque es un poco difícil o bastante difícil realmente que las empresas conozcan con exactitud, pues con precisión lo que el cliente está dispuesto a pagar. No se va a dar con exactitud en la mayor parte de casos. Lo más probable es que si se da, se dé sobre todo en los casos de empresas que tienen pocos clientes, ¿no? Cuando tenemos pocos clientes es mucho más probable que la empresa conozca
cuánto vale para este cliente lo que le estoy ofreciendo. Supongamos, por ejemplo, una empresa que satisface, que ofrece servicios a otras empresas y que tiene pocos clientes. Yo ofrezco el mismo producto a esta empresa, de repente servicios de consultoría, por ejemplo, que son más o menos parecidos, un producto parecido. A esta empresa le voy a cobrar más porque pienso que esta empresa es más grande, que valora más el producto que yo le estoy vendiendo. Esta otra empresa de repente es más pequeña, puede igual pagar el costo que le estoy pidiendo, igual satisface con el precio que me va a pagar el costo de llevar a cabo esta consultoría, así que me conviene igual ofrecer el servicio a ambas empresas, pero les cobro montos diferentes y los montos van a tener relación con cuánto yo creo que está dispuesto a pagar cada uno. Ese es el tipo de discriminación que se conoce de discriminación perfecta. Cuando yo trato de discriminar entre cliente y cliente, situación que va a ser más probable cuando tengo más bien pocos clientes. Bueno, como pudieron ver, en el video se daban más ejemplos acerca de la discriminación de precios de primer grado, donde prácticamente se hablaba del volumen de clientes. Si son empresas con pocos clientes, se es más fácil lograr determinar cuál es la máxima disposición que tiene el cliente X, el cliente Y, hasta el Z, en pagar por este mismo producto. Similar al ejemplo que les di del doctor. En un pueblo, pues conoce a la cantidad, a los pobladores, cuántos pobladores son sus clientes y las características de estas personas. Entonces, eso pues es la forma de aplicar una discriminación de precios de primer grado. Entonces vamos a ver lo que es la discriminación de precios de segundo grado, que aquí nos dice que esto ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones del producto o servicio para inducir que los consumidores se autoseleccionen cantidades diferentes a precios diferentes. Entonces, una de las características acá es que el consumidor elige, el consumidor tiene la opción de autoseleccionar. Entonces, la empresa le coloca diferentes opciones a diferentes precios y será el consumidor quien elija. Entonces, la discriminación de precios también se le puede decir discriminación voluntaria, porque el consumidor es quien elige, ¿verdad? El vendedor puede discriminar entre las unidades que le vende al mismo comprador, pero no puede discriminar directamente entre compradores. Aquí no sucede como en la discriminación de precios de primer grado, que aquí, en aquel, era por consumidores, don Pedro, don Juan, don Andrés, diferentes precios por el mismo producto. Entonces acá solo puede discriminar en las unidades que le vende al mismo comprador, pero no entre compradores. O sea, no pueden ser precios diferentes entre compradores, sino que va en función de la cantidad que le vende al consumidor. Entonces, esto pues se convierte en precios no lineal y lo que busca es vender en volumen. Entonces, aquí estamos hablando de la discriminación de precios de segundo grado. Estamos hablando del tema que se tocó la semana pasada, que era la tarifa por volúmenes, que dentro de estas tarifas por volúmenes se dividían en tres categorías. La primera, que era volumen por umbral, volumen escalonado y volumen por paquete. El primero por umbral, perdón, yo les daba el ejemplo a ustedes
de unas camisas, de 100 unidades de camisas, que si el cliente compraba 100 unidades de camisa, a partir de la siguiente camisa, después de haber comprado esas 100 unidades, el consumidor podría obtener un descuento a partir de haber alcanzado su umbral de compra. También el escalonado, que de acuerdo a los diferentes niveles a los diferentes volúmenes de compra, por ejemplo, si compra una docena, le vale precio normal, pero si compra 3 docenas de calcetines, ya le cuesta, tiene un 25%, 25% de descuento, pero si usted lleva 6 docenas, entonces le vamos a dar le vamos a hacer una rebaja del 35%. Entonces ahí estamos hablando de escalonado. Y por paquetes también hablábamos de los ejemplos de los supermercados que colocan en sus estantes las promociones de jabón. El paquete de jabón por un precio diferente a comprarlo por unidad. Y si, bueno, este paquete de jabón de tocador trae 3 jabones y como está la promoción, todavía lleva paquete de 3, paga 3 y todavía te ponen uno adicional. Entonces, al hacer la conversión por unidad, nos damos cuenta que si la unidad vale 6 quetzales, comprando el paquete nos sale seguramente a 4.50 o 5 quetzales cada jabón. Entonces, esto sería la tarifa de volumen o el descuento de volumen por paquete. Entonces, la discriminación de precios precisamente es esto: venderle al consumidor por volumen, pero también que el consumidor vea las diferentes opciones que hay y que voluntariamente él pueda comprar dentro de esas diferentes opciones que la empresa le pone a disposición. Algunos ejemplos de las tarifas de la discriminación de precios de segundo grado, podemos mencionar de el pago de tarifas de agua, ¿verdad? Que de acuerdo al volumen de consumo, así también va a ser el cobro. De igual forma, el pago de energía eléctrica, el pago de telefonía, la compra de ropa por mayoreo. Sabemos de que de acuerdo a las cantidades que se compran, también hay descuentos, y así igual en los productos de consumo también hay descuentos de acuerdo a las cantidades o a los volúmenes que se compran. Luego tenemos la discriminación de precios de tercer grado. Entonces, vean cómo se diferencian una de la otra. La primera, discriminamos precios por consumidor. La segunda, discriminamos precios de acuerdo a las diferentes combinaciones de productos. Aquí ya no es por consumidor. Y en la de tercer grado, aquí el vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores. Entonces, en este aspecto, la empresa, para la empresa, la discriminación de precios de tercer grado es la más común de las discriminaciones, que se basa prácticamente en la segmentación de mercado. El vendedor identifica a los consumidores por grupo. Entonces, daba ejemplos de que había un consumidor en la zona 10, otro consumidor en la zona 15 y otro consumidor en la zona 1, la zona 2 o la zona 3. Entonces, y se cobraba la disposición máxima que podía ofrecer el consumidor por X producto, pero aquí ya es por grupos. Bueno, en la zona 15 sabemos de que vive gente que goza de mejores ingresos. En la zona 1, promedio,
hay más gente que, que vive con menos ingresos en la zona 10, y en otras zonas, zona 14. Bueno, al final, ya ahí ya segmentamos, decimos, bueno, zona 14, de acuerdo a los estudios, pues el poder adquisitivo de las personas es mayor que en la zona 1, entonces en la zona 14 estos productos los vamos a vender más caros que en la zona 1. Estamos vendiendo los mismos productos, solo que en diferentes áreas, a diferentes segmentos, a personas que tienen mayor poder adquisitivo y por acá en esta otra área a personas que tienen menor poder adquisitivo. Entonces, eh, algunos ejemplos podrían ser, si tomamos el segmento internacional y el segmento del mercado nacional. Por ejemplo, los precios de los productos a exportación muchas veces para exportación salen más baratos que el propio producto que se queda para el consumo interno. Entonces, ¿qué pasa acá? Se está haciendo una segmentación del mercado. Bueno, allá vamos a ir a competir con nuestra azúcar, pero en el mercado internacional el azúcar ronda un precio de, por ejemplo, de 4 quetzales la libra, pero aquí en el mercado interno la podemos vender a 5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Están segmentando a los consumidores, los están identificando por grupos. Entonces, de igual forma, algunos ejemplos, la universidad podría cobrar menos a estas personas que tienen varios hijos estudiando. Identifica ese grupo de personas o de padres de familia que tienen 2, 3 hijos estudiando en la misma universidad. Entonces podría aplicar un precio diferente. Las empresas de transporte podría cobrar más barato el pasaje a los estudiantes que a un pasajero común o particular. Entonces aquí está identificándose estos grupos. También los médicos ofrecen precios diferentes para pacientes que usan seguros y pacientes particulares que no usan ningún seguro. Entonces, al final, lo que la empresa busca con estos 3 tipos o estos 3 grados de discriminación es quedarse con el excedente del consumidor, sacarle hasta el último centavo del bolsillo, lo que permita maximizar sus beneficios. En este sentido, vamos a ver otro pequeño videíto, que es un pequeño resumen de lo que les acabo de hablar, de las 3 discriminaciones de precios o los 3 grados que existen de discriminación de precios, de los cuales la empresa o el vendedor, como queramos decirle, eh, utiliza como estrategias para poder capturar todo ese excedente del consumidor. En estos momentos les voy a compartir el video. Me gustaría que me indicaran si lo ven bien y lo escuchan, porque es importante para mí saber de que la Hola, comunicación ¿cómo está están? Muy bienvenidos funcionando. a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a ver cuáles son las diferencias de las discriminaciones de precio. Las discriminaciones de precio lo que hacen es poder permitirnos a nosotros como oferentes capturar parte del excedente del consumidor. Esa es la lógica de las discriminaciones de precio, capturar parte del excedente del consumidor. Y dentro de las discriminaciones de precio podemos distinguir 3 discriminaciones de precio que tenemos: de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de todas estas 3 discriminaciones? Va a ser el cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a estar realmente aplicando nuestro poder de mercado en cada una de las situaciones. Entonces, partamos con la de primer grado. Una discriminación de primer grado lo que hace es ver la valoración de los demandantes y va a cobrar el precio más alto que un demandante pueda llegar a querer pagar, es decir, el precio de reserva. Entonces, el punto más importante de la discriminación de primer grado sería el precio de reserva. Y como quiero cobrar ese precio de reserva, lo que vamos a estar haciendo como monopolio
Y aquí viene el supuesto más débil de todos, que es que yo conozco cuál es el precio de reserva de los demandantes, es cobrarle a cada persona lo máximo que está dispuesta a pagar por ese bien o servicio que yo ofrezco. Esa es la clave de la discriminación de primer grado. La discriminación de segundo grado lo que va a hacer es cobrar distintos precios dependiendo de la cantidad. ¿Y qué lógica tiene esto? La gracia es que mientras más me compren, yo voy a ofrecer un precio más bajo. ¿Y por qué voy a querer ofrecer ese precio más bajo? Bueno, por varios temas. Primero, voy a ahorrar yo costos de transacción y costos que incurro al momento de vender. Y también porque lo que quiero generar es que las personas compren más, pero con las estrategias de precios que yo ponga, me voy a ir quedando con parte de su excedente. Entonces, la discriminación de segundo grado se enfoca en las cantidades y en el volumen de la cantidad, y dependiendo del volumen va a ser el precio que voy a estar cobrando gracias al poder de mercado que tengo. Y finalmente, la discriminación de tercer grado lo que va a hacer es segmentar. ¿Y qué significa esta segmentación? Es que yo voy a agarrar a todos los demandantes que tengo y los voy a dividir en grupos. Y dependiendo de los grupos que vaya viendo, va a ser los precios que yo les voy a ir cobrando. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque van a haber algunos grupos que tienen una mayor disposición a pagar que otros grupos, y por lo tanto me puede resultar conveniente cobrarles un precio mayor a los que tienen mayor disposición a pagar y un precio menor a los que no tienen tanta disposición a pagar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de las discriminaciones de precios? Partamos primero no por las diferencias, sino que por las similitudes. Las tres discriminaciones quieren quedarse con parte del excedente del consumidor. Ahora, el cómo se quedan con el excedente del consumidor o con una parte del excedente del consumidor va a ser la diferencia. En la discriminación de primer grado, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se quedan con el excedente del consumidor? Se quedan porque conocen el precio de reserva de los demandantes. En la discriminación de segundo grado, ¿cómo se quedan con parte del excedente del consumidor? Lo hacen porque son capaces de poner distintos precios según el volumen que están transando y el volumen que está comprando cada demandante. Y en la discriminación de tercer grado, ¿cómo son capaces de quedarse con el excedente del consumidor o con parte de ese? Lo hacen al segmentar a la demanda y de esa forma cobrar precios distintos a distintos grupos de demandantes. Y esas van a ser las diferencias de las distintas discriminaciones de precios. Si no te gustó este video, Bueno, como pueden observar, esto solo era un pequeño resumen de lo que ya les había platicado durante la explicación de los 3 grados de discriminación. Y así es como las empresas pueden agenciarse de ese excedente del consumidor, utilizando esas diferentes estrategias como es la discriminación de precios. Bueno, entonces les voy a compartir un enlace en este momento. Bueno, en donde van a responder una pregunta que se les está haciendo. ¿Puede una empresa conocer la disponibilidad de cada consumidor para aplicarle discriminación de precios de primer grado? Esta es como un tipo de autoevaluación. Vamos a ver si hasta este momento han comprendido lo que se ha tratado en clase. Entonces, les voy a compartir un enlace en este momento donde ustedes me van a responder a la variante que hay en cuestionamiento. Bueno, vamos a ver. Aquí están ubicados. Permítanme un segundito que no tengo. Ahorita les voy a compartir vía WhatsApp el enlace. Si tuvieran alguna duda, pueden ir haciendo sus comentarios en el grupo. Para eso es el chat de grupo.
ahorita les compartí el enlace en WhatsApp, ingresen ahí y lo que van a encontrar es la misma pregunta que están viendo en pantalla. Bueno, no sé si la están viendo. Vamos a ver si la están viendo. ¿Puede una empresa conocer la disponibilidad de cada consumidor para aplicarle discriminación de precios de primer grado? Entonces ya hablamos algo muy interesante acerca de este grado de discriminación de precios. Vamos a ver entonces cuál es el punto de vista que ustedes van a dar en el portal. Ya tenemos a alguien ingresando a la actividad. Por favor, todos participen. Esto es una pequeña autoevaluación, no tiene ponderación alguna, pero es importante que ustedes den sus puntos de vista porque recuérdense que en el examen parcial, en los exámenes parciales o finales, pues son ustedes quienes responden y ahí sí se están jugando sus puntos y hay preguntas similares a estas, ¿verdad? Donde ustedes tienen que analizar un poco su respuesta. Entonces, de lo que aquí se habla en clase. Entonces, ahí está la pregunta nuevamente en pantalla. ¿Puede una empresa conocer la disponibilidad de cada consumidor para aplicar precios de primer grado? Entonces, ustedes tienen tres opciones. Sí, no, tal vez. Entonces, recuérdense lo que se habló y los ejemplos que se dieron precisamente de este tipo de grado de discriminación. Vamos a ver, tenemos a... ¿cuántos participantes? Tenemos 6 participantes. Y solo veo que están dentro de la actividad, solo hay 3 participantes. Entonces faltan 3 que puedan participar. Vamos a ver entonces la respuesta que han dado ustedes. Bueno, por aquí los 3 participantes dijeron de que sí. Bueno, yo hubiera colocado la respuesta tal vez. ¿Por qué? Resulta de que hablábamos de la discriminación de primer grado, que solo aplica cuando los clientes es un número pequeño de clientes, así como lo daba el ejemplo en el video. Yo indicaba en un ejemplo, por ejemplo, el doctor de la comunidad, el doctor del pueblo, que prácticamente conoce a la mayoría de la población y ya los tiene identificados y sabe más o menos cuánto pudiera pagar cada uno, porque aquí lo que se busca es conocer esa disponibilidad de plata que tiene el consumidor o el cliente, sacarle el máximo posible, venderle el precio más alto posible para capturar ese excedente del consumidor.
Entonces, pero les decía también que esto es un caso extremo cuando hablamos de discriminación de precios de primer grado. Es bien difícil, es bien costoso, oneroso poder hacer un estudio donde logremos determinar cuál es la capacidad que tiene cada empresa, cuál es esa intención de pagar lo máximo que pudiera pagar cada cliente. Es bien complicado conocer la disponibilidad de cada consumidor. Definitivamente, habría que hacer una excepción, como les digo. Solo aplica para empresas que tienen números reducidos de clientes, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy una empresa industrial que le vendo a 10 empresas. Yo soy productor de materia prima y le proveo a 10 empresas. Entonces, son 10 empresas y voy a identificar la capacidad de estas 10 empresas, así como el ejemplo que se daba en el video. Conozco esas 10 empresas y sé a esta le voy a vender un poquito más caro porque es una empresa más grande, tiene una capacidad de pago más alta, me puede pagar más por el producto, entonces ahí le voy a vender a la empresa. Sí se puede conocer la disponibilidad, pero con la excepción de cuando son números, son un número de consumidores o de clientes pequeños, reducidos, que podamos cuantificar de manera fácil. De lo contrario, imagínense que quisiéramos saber venderle a un municipio de Guatemala. Resulta de que tendríamos que hacer el estudio de mercados a ese municipio. Vamos a ver si se me viene un municipio, por ejemplo, Villanueva, que le queramos hacer venderle a cada consumidor este producto de acuerdo a esa disponibilidad que tiene el consumidor para pagar. Imagínense vender una Coca-Cola y venderla a precios distintos a distintos consumidores. Sería una locura. ¿Cuándo lograríamos establecer si este consumidor nos puede pagar 8 quetzales por la Coca-Cola y aquel consumidor solo puede pagar 4? Entonces le vamos a vender a 4 aquel, a este a 3. De ahí vamos como a 30 consumidores más y resulta que los 30 consumidores tienen diferentes capacidades de pago. Sería una locura, ¿verdad? Entonces, como les digo, solo cuando son números reducidos de clientes donde fácilmente se puede identificar la capacidad de pago. Tomen nota de eso porque puede venir alguna preguntita así mera cauciosa que de repente dicen sí y la opción era tal vez. Por eso les coloqué 3 opciones. Sí, no, tal vez. Entonces aplicaría tal vez. Tal vez, ¿por qué? Porque si es una empresa que tiene una minoría de unos pocos clientes a quienes les vende, entonces ahí se aplicaría. Ojo con eso. Ahora bien, aquí a través del WhatsApp, por favor, den ejemplos de la discriminación de precios de segundo grado. Ya ya les indicaba que esta discriminación de precios está asociada prácticamente al tema de cantidades o de volúmenes a ofrecer en el mercado, a ofrecerle a los clientes, donde el cliente pues tiene la libertad de poder elegir qué le conviene más. Entonces aquí la estrategia es venderle más productos al consumidor, seguramente a precios más bajos porque a mayor volumen le ofrece una tarifa más barata en los precios al consumidor, pero hablamos prácticamente de volúmenes y cuando hablamos de volúmenes podemos categorizar cuando se llega a un umbral de compra, cuando se compran diferentes cantidades, hay un precio distinto, un descuento distinto por diferentes cantidades a comprar por el consumidor o por paquetes, que también existe esa opción.
esa estrategia de venderle el paquete ya hecho al consumidor. Entonces los veo por WhatsApp dando sus ejemplos acerca de la discriminación de precios de segundo grado. Por favor, participemos. Vamos a ver, dice Mercedes, los snacks. Eh, me parece, me parece que a veces arman los paquetes. En el caso de los snacks, y muchas veces sale más barato comprar el paquete porque si tomamos cada snack y sumamos por individual al precio que es, al precio normal, nos damos cuenta que es más caro. Entonces compramos el combo, ¿verdad? Que vienen varios snacks en el combo. Eh, por acá, Víctor nos da el ejemplo de la Coca-Cola, ¿verdad? Por ahí le pusieron, creo que esas ya son promociones de Semana Santa. Se lleva sus, bueno, sus 2 litros, dos doble litros, y lleva incluido una sardinita. Entonces, eso pues, si sumamos las dos bebidas y nos damos cuenta que nos están vendiendo las dos bebidas al precio normal, pero a eso nos están atando a una venta, están agregándonos una sardina, ¿verdad? A la vez, muchas veces, ahorita pues ya viene la Semana Santa y es una forma de cómo vender ese producto, ¿verdad? A veces este tipo de ofertas que hacen, lo hacen porque también son productos que están próximos a vencer, los productos perecederos. Muchas veces ustedes van al supermercado y ven que esos productos eh, tienen un precio menor. Eh,
porque ya están próximos a vencerse. Entonces, este fin de semana yo estuve haciendo mis compras del supermercado y me doy cuenta que veo una cantidad de cartones de huevo que me pareció que estaba buena la oferta, porque cada cartoncito de huevos creo que eran como de 8 huevos o 12 huevos. Cada cartoncito tenía un descuento de 4 quetzales. Entonces, pero cuando veo ese día que los pusieron los pusieron en oferta a un diferente precio, ese día prácticamente los huevos estaban, vencían. Entonces, imagínense, para alguien que tenga panadería, pues eso iba a ser una ganga, porque en el día él podía haber utilizado todos esos huevos. Pero bueno, les daba los ejemplos de los jabones que también nos venden por paquetes, y muchas veces sale más barato comprar por paquete que comprarlos por unidad. Pero bueno, entonces seguimos ahora hablando de otros temas que tienen que ver con parte de esas estrategias que utilizan los productores o las empresas para poder aprovechar ese excedente del consumidor. Tenemos también la tarifa de precios por bloque. Y el precio para cada unidad adicional consumida dice que varía cuando el nivel de consumo alcanza cierto umbral, es decir, cierta cantidad. Constituirán una secuencia de precios marginales para diferentes bloques o intervalos de demanda. El caso más sencillo podría ser el consumo de energía eléctrica en kilowatts, la asistencia a un club en días de semana, el número de licencias de un software, entre otros. Entonces, esta tarifa por bloques prácticamente está asociada también a la discriminación de precios de segundo grado, en la que cuando hablamos de umbrales, si en el caso de la energía eléctrica hay una tarifa social, por decirles de esta manera, la tarifa social es hasta 100 kilovatios. Si nos pasamos de 100 kilovatios, es ese kilovatio adicional consumido va a tener un precio diferente al kilovatio que está dentro de ese umbral de la tarifa social. Por ejemplo, un kilovatio en tarifa social 1.35. Tenemos derecho a consumir 100 kilovatios a ese precio, pero si consumimos 101 kilovatios, ese kilovatio adicional seguramente lo vamos a pagar a 1.50. Entonces, esto es prácticamente un ejemplo de lo que es la discriminación esa tarifa de precios por bloques. En el caso de la asistencia a un club en día, sabemos de que normalmente entre semana pueden haber diferentes precios al fin de semana. Por ejemplo, entre semanas sabemos de que la demanda puede ser menor a la demanda que puede existir los días sábados y domingos. Por ejemplo, a un parque de diversión, un parque acuático, seguramente el sábado y domingo, que ya la gente descansa a partir del mediodía, el domingo todo el día, seguramente va a haber más afluencia a esos centros de entretenimiento. Entonces, la demanda se dispara. Entonces, así, de igual forma, los precios son diferentes a los que podría ofrecerse entre semana, porque lo que se busca es fomentar el consumo entre semana, bajándole los precios al producto. Entonces, estamos viendo que hay dos paquetes diferentes, o sea, hay una tarifa por bloques. Entonces, acá vamos a ver un pequeño video de un ejemplo que tiene que ver con el consumo de agua potable, ¿verdad? Cómo establecer una
una tarifa por bloques. Pero previo a eso, vamos a ver el ejemplo graficado de una tarifa por bloques de consumo de energía eléctrica. Entonces, aquí pueden ver en la gráfica que esta es una tarifa por bloques, pero de tipo decreciente. ¿Qué quiere decir con esto acá? De que de acuerdo a la discriminación de precios de segundo grado que está, que su característica son las ventas, tiene que ver con las cantidades a vender, está centrado en los volúmenes de ventas. Entonces, entre más unidades vendamos, el consumidor podrá tener un precio inferior. Entonces, ahí estamos hablando de tarifas decrecientes y de la energía eléctrica es un ejemplo de eso, ¿verdad? Si el consumidor, valga la redundancia, consume 1000 kilovatios, va a tener un precio de esos 1000 kilovatios de $7. Pero si el consumidor supera esos 1000 kilovatios, entonces, voy a ponerles acá las... Bueno, si el consumidor supera esos 1000 kilovatios que están dentro de un rango de 1000 a 2500, entonces podría alcanzar un precio de $5 por ese consumo a partir de los 1000. Pero si superara el consumo de 2500, el consumidor pagaría por ese bloque 4 quetzales. Entonces, por primer bloque pagaría 7 quetzales. Si se excede de esos 1000 kilovatios, entonces pagaría 5 quetzales $5 por el siguiente bloque. Y si se excediera de esos 2500, pagaría por el siguiente bloque $4. Pero en una tarifa creciente como nos las aplican en Guatemala, sería diferente, ¿verdad? 1000 kilovatios a $4. Pero si se excede de esos 1000 kilovatios, entonces pagaría una tarifa de $5. Pero si se excediera de esos 2500 kilovatios, la tarifa sería de $7. Aquí nos las aplican creciente. Entre más consumamos, la tarifa por el siguiente bloque de consumo nos va a salir más caro. Como indicaba a un principio, ¿verdad? Tenemos la tarifa social, 100 kilovatios a 1.35 por kilovatios. Pero si nos pasamos de los 100 kilovatios, a partir de 101 kilovatios en adelante, ya pagaríamos 1.50 por cada kilovatio consumido. Entonces, esto sería un ejemplo cuando hablamos de una tarifa por bloques. Bueno, entonces ahora sí vamos a visualizar el video que les tenía preparado por ahí en cuanto a lo que se refiere a las tarifas por bloque. Vamos a ver por acá. Ahorita les comparto. Solo me comentan si escuchan y visualizan bien el video, por favor, en el grupo. El cobro por bloques de consumo es una modalidad para establecer las tarifas de consumo de agua, estimulando su uso racional, cobrando menos a quien menos agua utiliza. Los bloques de consumo son rangos medidos en metros cúbicos. Su función es determinar la cantidad de agua utilizada por los usuarios durante un mes o bien el volumen mensual de agua que la operadora ha servido en cada acometida domiciliaria. La variación de precio para cada uno de los bloques dependerá del costo que la operadora asigne al metro cúbico de agua consumido según sus necesidades.
De esta manera, cuando el consumo de agua excede el límite de un bloque, el precio del metro cúbico incrementa. Dicho en palabras prácticas, a mayor consumo de agua, mayor el precio a pagar por metro cúbico. Los bloques varían dependiendo del tipo de tarifa. Comúnmente se identifican tres tipos de tarifas. 1. Tarifa residencial, demanda menor. 2. Tarifa comercial, demanda intermedia. 3. Tarifa industrial, demanda alta. Cada tipo de tarifa contiene sus propios bloques de consumo. Para el cobro, primero se determina la tarifa básica, donde se incorporan los costos administrativos, operativos y de mantenimiento asociados al servicio de agua. Luego se definen los bloques de consumo asignando el precio por metro cúbico a cada uno de ellos. Es decir, a partir del primer bloque establecido, se determina el rango y aumento del cobro que tendrán los demás. Este sistema de cobro estimula el buen uso del agua al reducir el pago de tarifa cuando se consume menos agua. Bueno, como pudieron ver ahí, un claro ejemplo de lo que son las tarifas por bloque, solo que acá pues lo demostraban a través del consumo de agua. Bueno, continuamos entonces. Luego tenemos lo que son las tarifas de dos tramos. Las tarifas de dos tramos. Aquí una de las características es que los consumidores abonan una cuota de enganche, o sea, es una cuota fija para el producto o servicio a adquirir. Esto pues les da derecho a consumir el bien, es la cuota fija. Posteriormente, cada unidad consumida, el consumidor, valga la redundancia, pagará una cantidad adicional inferior a la cuota fija. O sea, ya tiene una cuota de como el derecho para consumir, pero a esas unidades que consuma el cliente va a pagar una cuota variable. Entonces, esta tarifa también se puede interpretar como un caso particular de una tarifa por bloques. Entonces ya veíamos anteriormente los ejemplos de tarifas aplicadas por bloques. Porque en este caso las tarifas de dos tramos se constituyen dos bloques de carácter decreciente, con tarifas decrecientes. Yo les daba a ustedes el ejemplo del consumo de energía eléctrica en dos sentidos, de forma decreciente, que a más consumo, la tarifa iba a bajar, y en el creciente, a mayor consumo, la tarifa se iba a disparar. Entonces, acá en la tarifa de dos tramos, estamos viendo algo similar, que se paga una cuota fija por ese derecho y por el consumo se pagan un precio variable. Entonces ahí estamos hablando de que se interpretan como que fueran dos bloques. Entonces, acá un ejemplo de la tarifa de dos tramos es el pago, por ejemplo, de una cuota anual de afiliación. Y luego el pago de una pequeña cantidad, por ejemplo, la extinta Blockbuster, ¿verdad? Que se pagaba una afiliación y luego se pagaba una cantidad mínima por el alquiler de cada película. Entonces, $2. Entonces, la decisión del precio se hace fijando la tarifa de entrada. Y la tarifa de uso. La tarifa de entrada va a ser
esa tarifa fija que se va a establecer a los consumidores y la tarifa de uso, que sería la tarifa variable. Aquí pueden suceder dos fenómenos, que la tarifa de entrada o la cuota fija sea más barata que la tarifa de la tarifa variable, la que sea la del consumo. Eso podría suceder, así como les di el ejemplo de la tarifa por bloques. Solo que aquí se pone una tarifa fija. Podría ser inferior a lo que al precio de las unidades que se consuman, pero normalmente hay una tarifa fija que puede ser más grande que la tarifa ya de la tarifa variable. Entonces la empresa debe decidir entre la disyuntiva de establecer una tarifa de entrada, que en este caso sería la afiliación, y una tarifa baja de uso del servicio o del producto. Eso ya queda a decisión, a criterio de la empresa, cómo lo maneja, si la tarifa fija es más cara que la tarifa variable o si la tarifa fija es más pequeña que la tarifa variable. Por ejemplo, en los supermercados, algunos supermercados del país ofrecen membresías para clientes. Por ejemplo, hay una tienda que ofrece 3 tipos de membresía, que en algunas de ellas pues hay un descuento al cual el cliente puede acceder, el hecho de comprar esa membresía. Esa membresía le da el derecho de ingresar a las instalaciones y poder consumir. De lo contrario, sin esa tarjeta no puede comprar en ese lugar. Y así funciona en algunos hoteles, donde para poder ingresar al hotel tendrá que pagar una membresía, una cuota fija. Y lo que consuma dentro del hotel, eso ya son costos, ya son pagos distintos, ¿verdad? Que pueden ser menores a lo que costó la membresía, ¿verdad? Por ejemplo, unos $300 la membresía para acceder a los servicios de ese hotel, y seguramente pues lo que se consuma en las bebidas pues no van a valer $300. Para el cálculo de las tarifas de 2 tramos se toman se hace desde 2 perspectivas. En este caso, buscando la eficiencia para el monopolista. Es decir, el valor de F, que es la cuota fija, y P, que sería la cuota variable en este sentido, le permite alcanzar el máximo beneficio a la empresa. Por eso esto se analiza en 2 contextos o situaciones diferentes. Para el cálculo de la tarifa de 2 tramos, que es un cálculo óptimo, se toman esos 2 escenarios. En la primera, hay consumidores con idénticas preferencias e ingresos, y en la segunda, hay consumidores que son diferentes. En este sentido, son consumidores heterogéneos, llamados heterogéneos, porque tienen diferentes preferencias e ingresos, y es una de las tarifas de 2 tramos más realistas, ¿verdad? Que la primera, que podamos encontrar consumidores con las mismas preferencias y rentas, ¿verdad? Estaría muy beneficioso para la empresa, menos costoso para los estudios que una empresa hace, pero normalmente los consumidores son muy heterogéneos. Entonces hay dos escenarios en los que se toman en consideración para el establecimiento de tarifas de 2 tramos. Ahora, una pequeña práctica, que esto pues les corresponde a ustedes responder acerca de
de lo que estamos hablando, de esto último que estamos hablando, que es la tarifa de 2 tramos, ejemplifiquen cuáles productos o servicios aplicarían a nuestro mercado guatemalteco. ¿Dónde han visto o han experimentado ustedes este tipo de estrategias, que en este caso son las tarifas de 2 tramos? Pueden dar ejemplos de productos o de empresas. Bueno, veo de que no, no hay participación. Entonces, algunos ejemplos que les quedan ahí de las tarifas de 2 tramos, ya les decía, los centros comerciales, algunos por algunas tiendas o algunas cadenas de tiendas en Guatemala, está PriceMart. PriceMart les ofrece a ustedes una membresía, lo cual les permite ofrecer, comprar todos los artículos que hay dentro de esa tienda. Por acá dice Víctor lo del IRTRA. Bueno, en el IRTRA hay una membresía y los servicios que hay adentro pues hay que pagarlos. Sí. Centros recreativos algunos funcionan de esta manera, ¿verdad? Hay que pagar membresías para tener derecho a los servicios, aparte del consumo que se haga dentro, ¿verdad? Hay algunos servicios que son gratuitos, pero los mejores hay que pagar. Para el que no tiene carnet, se paga la entrada más el boleto para subir a los juegos, correcto. Los centros de recreativos funcionan, tienen algunas estrategias como estas. Los hoteles también, las cadenas de hoteles utilizan estos tipos de estrategias para que el cliente entre a consumir, tiene que tener una membresía. También los clubs, los gimnasios, algunos gimnasios aplican por igual. Entonces, esto podríamos catalogarlo como tarifas en 2 tramos.
Bueno, y ya para ir finalizando, les quiero compartir eh, una pequeña autoevaluación, la cual ustedes la pueden hacer eh, a partir de que se las comparta. Ahorita les comparto. Por ahí les compartí en el, bueno, ahorita les compartí la autoevaluación en el grupo de WhatsApp. Por favor, ingresen al enlace y responden a las 5 preguntitas que hay ahí para poder, que ustedes hagan una medición del, de la clase de este día, cómo estuvieron en la clase. Correcto, les voy a compartir en este momento. Dice semana 7 y semana 8. Bueno, les voy a compartir la semana 7. Bueno, la semana 7 sí va una presentación porque tiene algunos hipervínculos y creo de que si se lo mando en PDF se va a perder la información.
Bueno, entonces con esto pues concluimos esta clase virtual correspondiente a la semana número 8. Que tengan muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.